Bueno, pues el siguiente paso que vamos a hacer, la siguiente actividad que vamos a hacer es generar lo que es un esquema, un XSD que valida nuestros documentos XML, tanto al cuento 1, 2 como 3. Vamos a utilizar también el DTD, en este caso voy a coger el último, para tomarlo como referencia y voy a enlazar lo que es nuestro XSD. Para elaborar el XSD, ¿vale? Nos creamos un archivo con esa extensión y lo que vamos a hacer es crear nuestros propios documentos XML y lo que vamos a hacer es crear nuestro documento XML donde le vamos a asociar el elemento raíz que se llama esquema, ¿vale? Y dentro de este esquema pues vamos a anotar ahí cada uno de la definición de los elementos, atributos, etcétera. Bien, para enlazarlo vamos a coger, esto lo voy a colocar así, lo vamos a colocar en este lado y vamos a colocar aquí abajo el esquema, el DTD, perdón, para así tener referencia y ir elaborando lo que es nuestro esquema, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hacer referencia aquí a nuestro XML, ¿vale? Para que apunte, ya no coja el DTD, que antes lo teníamos puesto con System, ¿vale? Lo he borrado y lo que vamos a hacer es poner aquí nuestro esquema. Entonces, con el control espacio tenemos aquí este atributo que se llama, que simplemente hacemos una instancia del esquema y le indicamos cuál es en este caso, como no vamos a utilizar espacios de nombre, pues ponemos no namespace esquema location y ponemos cuál es el archivo, en este caso es cuentos.xsd, donde está el archivo que contiene nuestro esquema. Ahora lo que vamos a hacer es ir definiendo cada uno de los elementos, ¿vale? Vamos a empezar por cuentos y lo vamos a definir aquí. Bueno, podemos añadir una anotación para indicar quién es el autor del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. No es obligatorio, pero la vamos a añadir aquí a modo de ejemplo. Y vamos a poner aquí ahora, vamos a definir primero lo que son los elementos complejos. Elementos complejos. Os recuerdo que un elemento complejo es aquel que contiene a otros elementos o también puede ocurrir que contenga atributos. Si contiene otros elementos o contiene atributos, ya es un elemento complejo. Vamos a declarar primero el elemento raíz, que es cuento, ¿vale? Aquí tenemos nuestro DTD y fijaros cómo lo declaramos anteriormente. Entonces, vamos a crear nuestro elemento XS element name, lo llamamos cuento, que va a ser nuestro elemento raíz, y este elemento pues va a ser de tipo complejo, puesto que va a contener a otros elementos. Ese tipo complejo pues va a tener una secuencia de elementos, como podéis ver aquí, ¿vale? Personajes, trama y etiqueta. Puede tener un choice, que es otra de las opciones que nos pueden aparecer, ¿vale? Que un choice es una elección, en este caso es una secuencia, no ponemos un choice, y también podemos tener lo que es el elemento, el all, que significa que van a aparecer todos los elementos, pero en cualquier orden. Entonces vamos a poner aquí la secuencia. ¿Y cuáles son los elementos que contienen esa secuencia? Pues personaje, trama y etiqueta. Por lo tanto, lo declaramos aquí. XS, element, name. En este caso sería personajes. Ahora le ponemos aquí el tipo, etcétera. Vamos a copiarnos esto. Tendremos que indicarle qué tipo es. Personajes, trama y etiqueta. Estos serían los tres elementos. Ahora bien, personaje es un elemento complejo, puesto que lo que contiene son otros elementos. Vale, podríamos declararlo aquí al igual que hemos hecho cuento. Pero mi forma de hacerlo es hacer referencia a este elemento y declararlo fuera, ¿vale? Para que se vea un poquito más modularizado y a la hora de cualquiera que edite el código, pues es más comprensible ver cuál es la estructura, ¿vale? Tenemos el elemento raíz cuento y en vez de declarar aquí personaje, vamos a hacer referencia a él. De la misma manera con trama y con etiqueta, ¿vale? Esta es una de las formas más aconsejables de hacer nuestro esquema. Bien, vamos a ver la cardinalidad. Elementos, si no ponemos la cardinalidad, perdón, personaje, si no ponemos la cardinalidad, es como mínimo 1 y como máximo 1, ¿vale? Que es lo que nos indica aquí. Trama exactamente igual. Sin embargo, etiqueta va a aparecer, este simbolito significaba, o si leemos el enunciado, 0 o muchas veces. Entonces eso lo vamos a poner aquí indicando su cardinalidad. Mínimo occurs, con este atributo, indicamos el mínimo número de veces que aparece. En este caso es 0. Y el máximo occurs es el número máximo de veces que aparece. En este caso se pone unbounded, que significa infinito. Vamos a darle aquí a visualizarlo en ajuste de palabra para que cuando no quepa lo ponga aquí abajo. Bien, ya tenemos declarados estos elementos. Realmente, más que declarados, estamos haciendo referencia a ellos. Habría que declarar personaje, trama y etiqueta. Bien, aparte de eso lo declararemos a continuación. Aparte de cuento, que ya hemos hecho esta parte de aquí, tendríamos que declarar cada uno de sus atributos. Los atributos se ponen siempre después de una secuencia, no antes, ni dentro de la secuencia. Es decir, se declara el elemento complejo, se pone en la secuencia y a continuación se indican cuáles son los atributos. XS, utilizamos la palabra reserva de atributo para indicar que es un atributo y voy a hacer exactamente igual que he hecho con los elementos. Vamos a hacer referencia a ese atributo, que va a ser el código. Por un lado, aquí tenemos que indicarle el uso, es decir, si es obligatorio o opcional. Fijaros que aquí en el DTD nosotros lo hacíamos también, aquí lo hacemos exactamente igual. Required significa que es obligatorio. Ahora tendríamos que declarar todo esto, tanto los elementos como los atributos. Vamos a poner el siguiente atributo, que es el título, que también es obligatorio.
Y por último vamos a poner el género, que también, bueno, en este caso es opcional, como veis ahí, implied. Aquí opcional, hemos dicho que es el género, sin tilde. El género es opcional. ¿Cómo ponemos aquí opcional? Si ponemos aquí implied nos falla, ¿vale? Perdón, implied me marca un error indicando que no es correcto, ¿vale? Implied es en el DTD. En el esquema se utiliza optional. De todas maneras, si le dais a control espacio os salen las distintas opciones. Bueno, pues ya tenemos declarar el elemento raíz, ¿vale? Con sus 3 elementos y sus atributos. Ahora habría que declarar cada uno de estos elementos aquí abajo y cada uno de esos atributos. Empezamos por el primero, por personaje. Personaje, si os fijáis aquí, que ya lo hicimos anteriormente, va a contener uno o más personajes. Como es un elemento que contiene a otros elementos, por lo tanto, es también un elemento complejo. Y lo definimos de la misma manera. Me voy a copiar esta misma estructura, el elemento personaje, ¿vale? Si queréis, podemos incluso poner algo así. Para el que lo esté leyendo, si es más fácil interpretar el DTD, pues lo ponemos de esta manera. El elemento raíz cuento tiene personaje, trama y etiqueta. Incluso aquí en personaje, pues le vamos a poner también la estructura que tiene aquí en este esquema. Perdón, lo ponemos aquí, con un comentario. Es decir, el elemento personaje va a contener uno o más personajes. Entonces tenemos elemento personajes, que es un elemento complejo, que no contiene atributos, por lo tanto le borro todo esto, y que va a contener una secuencia de elementos. ¿Qué elemento? Pues personaje en singular. Uno o más personajes. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo indicamos con la cardinalidad. Esto lo cortamos, borramos y tendríamos, es una secuencia de personajes con una cardinalidad, que la pego aquí, mínima 1 y máximo infinito, ¿vale? Es de 1 o más personajes. El mínimo no es necesario ponerlo, puesto que es el valor por defecto. Si no ponemos mínimo, no ponemos máximo, el sistema sobreentiende que vale 1. Entonces lo tendríamos así correcto. Bien, fijaros que aquí ya nos ha quitado subrayado el error de personaje, ¿vale? Ahora me está marcando este, puesto que no está definido. Y aquí en nuestro XML, pues me está marcando cuentos porque no está correcto del todo, porque hay elementos que no están definidos, pero si empieza a validarlo, el cuento me lo ha dado por válido, aunque el código no esté definido, ¿ves? Me lo subraya. Personaje me lo ha dado por válido porque está definido, sin embargo, personaje en minúscula no. En singular no. Bueno, pues vamos al siguiente elemento. Si seguimos este orden, vamos a definir ahora personaje. ¿Vale? Pues venimos aquí, elemento personaje. Vamos a copiar. Está bien utilizar el esquema, perdón, el DTD como referencia. Si no, tampoco hace falta. Siguiendo. Bien, vamos a definir personaje. Personaje también va a tener atributos. Me voy a copiar de nuevo esta estructura, puesto que es una secuencia de elementos, es el nombre, el género y una descripción. Más rápido, copiando y pegando la estructura anterior. Tenemos el elemento personaje, que es un tipo complejo, puesto que contiene otros elementos, y el primer elemento es el nombre, con una cardinalidad de 1, el género, con una cardinalidad de 1, y la descripción, que es opcional, descripción. Al ser opcional, como mínimo va a aparecer 0 veces, y como máximo 1. Lo pondríamos así. En este caso, ya os digo, como la propiedad por defecto, el máximo y el mínimo es 1, no haría falta indicar este atributo, ¿vale? Porque por defecto es 1. Ahí le estamos indicando que descripción es opcional. Bien, y ahora vamos a indicar cada uno de sus atributos. Tenemos el atributo ID, hace referencia a ID, que lo vamos a definir después, que es obligatorio. El tipo, si os fijáis, tiene una serie de valores que lo vamos a declarar ahora y por defecto tiene este valor. Entonces vamos a ponerle aquí que por defecto, si no se incluye el atributo tipo, pues va a obtener el valor principal, ¿vale? Y ya tendríamos estos dos atributos aquí dentro de la estructura. Si os fijáis, este esquema es más o menos sencillo porque solamente estamos utilizando secuencias, ¿vale? Ya en la segunda parte de este ejercicio, que lo he complicado un poco más, ya empezamos a utilizar choice y otro tipo de estructura. Bien, ya tenemos personajes, ya hemos hecho todo lo que tenemos aquí, casi, y ahora me falta por declarar, pues ya simplemente los elementos terminales, ¿vale? Si os fijáis en el otro que hicimos, hemos declarado estos 3 elementos complejos que están aquí, 1, 2 y 3, y ahora vamos a declarar los elementos terminales. Los elementos terminales son elementos simples. Vamos a poner aquí elementos simples. Igual se me ha quedado alguno, pero ahora lo iremos viendo. Vamos a declarar primero todos los elementos que nos quedan. Vamos a empezar por arriba. Trama. Trama, si os fijáis, es de tipo texto, ¿vale? En las condiciones del ejercicio nos indicaba que era de tipo PCData, no había ningún tipo de restricción. Pues por lo tanto vamos a poner aquí que el elemento que se llame trama es de tipo, aquí un error bastante común es no ponerle el prefijo a los tipos de datos, ¿vale? Vamos a ponerle el tipo string. Podríamos limitar esa longitud a X tamaño, máximo, mínimo, una longitud mínima, pero bueno, como no nos dicen nada, pues no se lo vamos a incluir. Ya hemos hecho trama, vamos a ir viendo lo que está subrayado. Etiqueta. ¿Etiqueta cómo va? Etiqueta es un elemento opcional, que aquí lo está indicando, pero si aparece va a tener un atributo. Entonces, con el mero hecho de decir que si aparece tiene un atributo, etiqueta es un elemento complejo, puesto que contiene atributos. Por lo tanto, lo vamos a declarar aquí arriba
junto con los elementos complejos. Vamos a poner aquí elemento etiqueta. Vamos a ponerlo, es un elemento vacío, lo podemos declarar de varias formas. Podemos indicarle que sea de tipo, bueno, como tiene un atributo es complejo, es decir, no tenemos más remedio que hacer. Vamos a cogernos este que es un poco más corto y le vamos a indicar que el elemento etiqueta es un elemento vacío, entonces no es una secuencia, vamos a quitar nuestra secuencia, puesto que no contiene nada. Esto es una forma de declarar, la forma más sencilla de declarar que un elemento es vacío. Pero como contiene un atributo, pues entonces el atributo se lo vamos a indicar aquí, dentro del elemento complejo, del complex type. XS atribute y le vamos a poner el nombre del atributo, o vamos a hacer referencia para seguir la misma dinámica. Se llama nombre y es obligatorio, ¿vale? Y ahora lo declaramos a continuación. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos definido de toda nuestra estructura todos los elementos complejos, partiendo desde el elemento raíz y vamos a ir cogiendo cada uno de los elementos que van apareciendo. Y posteriormente, cuando ya hemos acabado, pues voy a incluir los elementos simples. A mí me gusta mucho esta forma porque cuando estamos viendo la estructura, empezamos por aquí. Bueno, ya empecemos por los elementos simples, por los elementos complejos. Y cuando tú ves cuentos, no forma una estructura de árbol gigantesca donde se aparecen todos ahí uno dentro de otro. Entonces, de esta manera se ve claramente que cuento es una secuencia. Y yo traduzco esto como si viera esto de aquí. Más o menos igual. Cuando quiero ver qué es personaje, pues lo busco por aquí y veo también su estructura. Y es mucho más sencillo, ¿vale? Cuando quiero ver el elemento hijo personaje, pues busco su estructura y la tengo aquí. Es mucho más sencillo. Bien, vamos a declarar lo que nos falta. Hemos declarado trama, etiqueta. Nos falta código, que es un atributo. Bueno, pues nos vamos a poner aquí. Vamos a declarar aquí lo que son los atributos. Y vamos a poner, hemos dicho que código. Código nos indicaban. Mira, voy a cambiar esto para ponerlo un poquito más bonito y para que se vea un poco mejor. Por lo menos los comentarios lo vamos a ver, creo que un poquito más claro, para que no haya tanto. Aquí estarán los elementos complejos, aquí los atributos y aquí los elementos simples, ¿vale? Vamos con el atributo. Vamos con el atributo de cuento. Los atributos de cuento, que son, el primero es código, entonces ponemos XS atribute. Aquí se lo definimos con el name, arriba hacemos referencia, hemos dicho que es código, y en este caso el código lo tenemos que declarar como un tipo de dato en el que aparece un número y dos letras, ¿vale? Eso viene en el enunciado del ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si le pongo de tipo string, no vamos a restringirlo lo suficiente. Entonces, la forma de restringir tanto un tipo simple como un atributo es declarar que es de tipo simple. Los tipos simples son aquellos que contienen simplemente texto, no contienen otro tipo de elementos o atributos. Es un tipo simple y si abrimos aquí vemos que existe, lo que hacemos es una restricción a un tipo string. Es decir, del tipo de dato string, que es bastante amplio, son todas las cadenas de texto, vamos a restringirlo para que únicamente sean aquellos strings que contengan una letra y dos números. Entonces, esta restricción la ponemos en base a un tipo de dato que es el string. Es decir, partimos de un tipo de dato string y ahora le aplicamos una faceta, una restricción, etc. En este caso vamos a aplicarle un patrón, que es un pattern. Ahí está. El patrón se utiliza, lo que hacemos es utilizar una expresión regular, ¿vale? La expresión regular, lo que hacemos aquí entre corchetes, entre llaves, le vamos a poner una letra que está comprendida entre la A y la Z. Este guión es importante porque hace un rango desde la A a la Z. Si yo no le pongo el guión, me está diciendo que o vale A o vale Z. Que aparezca una letra en mayúscula desde la A a la Z y a continuación un dígito, podemos ponerlo así, del 0 al 9. Del 0 al 9, esto me estaría indicando que tiene dos dígitos. O también podría haber puesto que esto tiene, si lo ponemos así, indica que tiene una cardinalidad de 2, es decir, que aparecen dos dígitos del último paréntesis que aparece ahí. O incluso podríamos poner barra D, que significa que es un dígito. Ahí tendríamos ya nuestra faceta. Si yo guardo aquí, a ver, en problema me sigue dando algunos problemas porque hay algunos elementos que no están declarados. Sin embargo, aquí a la hora de validarlo ya no me da aquí ningún tipo de error. ¿Vale? El código me lo ha... Si yo hubiera puesto aquí que en vez de 2 fuese 3, fijaros que a la hora de grabar, aquí me lo está marcando. ¿Vale? Entonces, si le pongo aquí 2, veis que me lo está poniendo correctamente. Bien, hemos puesto el código. El siguiente elemento el siguiente atributo que vamos a declarar es el título. El título es de tipo string. Entonces vamos a declarar el atributo, vamos a ponerlo como este, que es más fácil, que se llama título de tipo string. Perfecto. El siguiente atributo es, he puesto aquí elemento pp, atribute, ahí está, guardo. Entonces ya no tengo este error. Y el género. El género hemos dicho que puede ser infantil, fantasía de género y es opcional. Entonces lo hacemos de nuevo con una faceta. Vamos a ponerlo de varias formas. Puedo hacerlo con un patrón, género, y podemos poner el patrón, podríamos haber puesto aquí que fuese, hemos dicho, infantil o,
Bueno, me lo voy a copiar que lo tengo aquí al lado y así no tardo. Lo podía haber puesto perfectamente así. Fijaros que al guardarlo, aquí no me lo subraya. Pero también lo podíamos haber puesto de la siguiente manera. Podríamos haber puesto una enumeración. En vez de un pattern, enumeración. Ahí está. Infantil, es decir, que sea o bien este, o bien este, o bien este. Infantil, fantasía y error y terror. Esto sería, ya tendríamos declarado todos los atributos de cuento, ¿vale? Fijaros que aquí ya estamos quitando errores subrayados. Estamos con personajes, ya hemos definido el elemento complejo, luego este pasamos para adelante. En personaje nos faltan los elementos terminales, nombre y género, pues vamos a definirlo. Vamos a poner aquí elemento simple, podría haber puesto aquí elemento simple de, si queréis, elemento simple, el primero trama era de cuento, que es este de aquí. Vamos a poner elemento simple de, el siguiente que tenemos es de personaje, que en este caso tendríamos el nombre, me copio este de aquí. Tendríamos después el género, que va a ser el género solamente puede tomar masculino, femenino o neutro o n. Lo declaramos así también o como un patrón o como una enumeración. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora en forma de patrón, de pattern. En este caso es un elemento que lo llamamos género, en el que va a tener los siguientes valores. O va a tener m, o, f o n. Es una forma. O bien lo ponemos como una enumeración. ¿Vale? Es un pattern, lo declaramos. Ya lo tenemos. Si yo guardo, ahora mismo aquí no está subrayado todavía, porque estamos haciendo el género, estamos poniendo esta faceta. Y ahora la descripción, que es un texto. Luego me copio también en elemento simple de personaje el nombre y a continuación la descripción. Y ya tendríamos todos sus atributos, todos sus elementos. ¿Vale? Ya lo tenemos así. Seguimos. Hemos acabado con cuento, hemos acabado con personaje. Nos faltan los dos atributos de personaje. El ID, que es de tipo identificación, y el tipo. ¿Vale? Que el tipo hemos dicho que es, no sé si recuerdo, principal, secundario, antagonista. Bueno, pues vamos a declarar el elemento, el atributo ID. Nos venimos aquí abajo donde tenemos los atributos y vamos a poner atributos de personaje. Tenemos aquí atributos de personaje. Bien, el primero hemos dicho que es de tipo ID, es un atributo muy normal. Ponemos así, tipo simple, que es el atributo ID, porque está declarado aquí en minúscula, y no nos dice que empiece por una letra y un número, sino simplemente que sea de tipo ID. Ya nos faltaría el tipo, ¿vale? El atributo tipo, que va a ser una enumeración, porque solamente puede tomar los valores infantil, tal, tipo, principal, secundario y antagonista. Y por defecto principal, que ya lo hemos puesto arriba. Entonces lo podemos poner también si quiere como una enumeración. Lo ponemos así y le ponemos el tipo, que es principal, secundario o antagonista. Y por defecto principal, que lo hemos puesto arriba. ¿Vale? Y yo creo que ya lo tendríamos casi. Falta guardar. ¿Vale? Y aquí, a ver qué error me das. Todavía me quedan algunos. Vamos para arriba. Me queda definir el atributo de etiqueta. Si os fijáis, el único atributo que me falta es el de etiqueta, que simplemente contiene texto. El atributo nombre, pues vamos a poner aquí atributo de personaje y atributo de etiqueta. Etiqueta. El atributo de etiqueta hemos dicho que es de tipo string. Entonces copiamos uno cualquiera de que tengamos por aquí. Por ejemplo, este. Lo ponemos aquí abajo y el atributo se llamaba nombre. Bueno, pues ya tendríamos, si le damos a guardar, veis que no nos da ningún error. Y aquí, pues ya puedo quitar mi DTD, lo voy a cerrar. Y a la hora de guardarlo, pues vais a ver que tampoco me da ningún tipo de error. Es decir, lo hemos construido correctamente. A la hora de corregirlo, de ver cuál, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la definición de personaje. Pues yo cogería, me iría aquí por los elementos complejos y buscaría cuál es el nombre de personaje. Pues mira, lo tengo aquí. Pues yo sé que personaje debe de tener una secuencia de 3 elementos que son el nombre, el género y la descripción. La descripción es opcional y tiene estos dos atributos, ID y tipo de secundario, de los cuales este es obligatorio y este, si no aparece, tiene que valer el valor principal. ¿Que quiero saber cómo está definido tipo? Pues me vengo, como sé que es un atributo, busco aquí donde está el atributo tipo, como lo tengo bien con etiqueta, el atributo tipo de personaje, pues es un tipo simple, en el que tenemos un tipo string como base y tiene estos 3 posibles valores, ¿vale? Y así cualquiera que vea este documento XD pues puede localizar fácilmente tanto los elementos como los atributos, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo en esta parte de ejercicio. Mi intención es hacer, también para que os sirva para el examen de repaso del XSD y de los DTD y los XML, pues hacer algo un poquito más complejo, ¿vale? A ver si me da tiempo a hacer un vídeo antes de estos días. Venga, un saludo, chao.